Continuamos en la resolución de los problemas. El problema nos dice lo siguiente. Para preparar 650 mililitros de una solución de cloruro de potasio, se emplearon 27 gramos de sal. La pregunta, ¿cuál es el porcentaje de masa a volumen de esta solución? Para esto pues debemos analizar la base de datos en la consigna. Y empezamos. Vamos a empezar a leer, de nuevo, ¿no? El problema. Para preparar 650 mililitros de una solución, ¿verdad? ¿Qué dato es este? 650 mililitros de una solución. Pues va a ser entonces el volumen de la solución. Ahí está. Este es el volumen de la solución. Seguimos leyendo. De cloruro de potasio se emplearon 27 gramos de sal. 27 gramos de sal. ¿Qué dato es este? Son los gramos del soluto. Y la incógnita, ¿verdad? Me pide el porcentaje de masa a volumen de la solución, ¿verdad? Ahí está, de la solución en sí. Ahora pues elaboramos nuestra base de datos. Ahí visualizamos pues la base de datos, ¿no? Les dije, el volumen de la solución equivalente a 650 mililitros. Los gramos de soluto, 27 gramos, según la consigna. Ahí está, que son estos. Y la incógnita, ¿no? El porcentaje de masa a volumen. Ahora, pues vamos a identificar nuestra fórmula. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para la resolución de este problema? Pues por lógica, ¿no? La relación de masa a volumen en situación de porcentaje. ¿Qué nos decía la fórmula? Que el porcentaje de masa a volumen va a ser igual a la masa del soluto, que es esta, ahí está, dividido entre el volumen de la solución, todo multiplicado por 100, ¿no? Y se reemplazan los datos para tener pues el porcentaje. Hacemos entonces ese factor matemático. Ahí está. La fórmula identificada, que es esta, ya sabemos, ¿no? Y vamos a reemplazar pues los datos que están en nuestra base en la fórmula. Muy bien. El porcentaje de masa a volumen es igual a la masa del soluto, 27 gramos, dividido entre el volumen de la solución multiplicado por 100. ¿Qué concluimos? Como respuesta de la cuestionante de la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de masa a volumen de esta solución? Entonces el porcentaje de masa a volumen de la solución es equivalente a 4,15% en relación masa a volumen. Continuamos. Siguiente problema. Leemos la consigna. En el análisis químico de una muestra de 350 mililitros de agua, se encontró que contiene 150 miligramos de ion de magnesio. Ahí está el ion de magnesio. La pregunta, ¿cuál es la concentración del ion de magnesio en partes por millón? Identificamos los datos en la incógnita. Muy bien. Para eso volvemos a leer pues el problemita, ¿no? Ahí está. En el análisis químico de una muestra de 350 mililitros, ¿qué dato va a ser ese? Son los litros de la solución, pero no olviden, vean, me está dando pues en mililitros y hay que hacer el factor de conversión para convertir a litros en este caso, ¿verdad? Porque esto pues es debería ser los litros de la solución en sí, como dato ya formulado en nuestra base de datos, ¿no? Pero nos da mililitros y les vuelvo a repetir, con un factor de conversión simple pues tenemos que convertir a litros, sabiendo que un litro es equivalente a 1000 mililitros. Continuamos, ya tenemos entonces identificado los litros de la solución, ¿no? Que en sí va a ser 350 dividido entre 1000, 0,35 litros, ¿no? Pero vamos a hacer posteriormente eso en la base de datos. De agua, H2O. Se encontró que contiene 1,5 miligramos de ion de magnesio. 1,5 miligramos. ¿Qué dato es ese? Son los miligramos de soluto. Hasta ahí está bien, ¿no? Facilito. La pregunta, ¿cuál es la concentración
del ion de magnesio en partes por millón. Ahí está, me piden las partes por millón. Muy bien. Ahora plasmamos nuestra base de datos. Ahí está nuestra base de datos. Vean. Tenemos los miligramos de soluto, que es equivalente a 1,50, ¿no? Los litros de la solución, lo que les decía, ¿no? Convertir a litros los mililitros, que está aquí. 350 dividido entre 1000 es 0,35 litros. Y nuestra incógnita, partes por millón. Ahora, si es que recordamos bien, teníamos dos fórmulas para hallar las partes por millón. Una pues en el sentido de líquidos y otra en el sentido de sólidos. ¿Qué nos decía la fórmula en base a los líquidos? Que las partes por millón es igual a los miligramos del soluto dividido entre los litros de la solución. Y para los sólidos pues identificamos que las partes por millón es igual a los miligramos del soluto dividido entre los kilogramos de la solución. En este caso, ¿qué fórmula vamos a elegir para resolver el problema? En base pues a nuestros datos, ¿no? A la base de datos principal, que es esta. Muy bien, está fácil, ¿no? Sabiendo ya las fórmulas, identificadas las fórmulas, pues tenemos que elegir la de los líquidos. ¿Qué nos decía la de los líquidos? Que las partes por millón es igual a los miligramos del soluto, ahí está, vean, ya tenemos, dividido entre los litros de la solución, ¿no? Que son los litros de la solución equivalentes a 0,35 litros. Y pues reemplazamos los datos en la fórmula ya identificada. Ahí está. Veamos. En esta parte pues están las dos fórmulas, ¿no? De sólidos y de líquidos. Dijimos que teníamos que elegir líquidos porque nuestra base de datos es competente a eso, ¿no? Los miligramos del soluto, que son estos, y los litros de la solución, que es esto. Y se reemplaza. Entonces, las partes por millón va a ser equivalente a los miligramos del soluto, 1,50 miligramos, dividido entre los litros de la solución, 0,35. Entonces, las partes por millón va a ser equivalente a 4,28 miligramos sobre litro, o lo mismo que decir 4,28 partes por millón. Esta es la respuesta. Esta es la concentración del ion de magnesio en partes por millón. Continuamos. Veamos ahora la definición de dilución. ¿Qué nos dice por concepto? Proceso por el que se aumenta la proporción del disolvente respecto del soluto, de manera que la concentración disminuye. Representa el inverso de la concentración molar, e indica el volumen que contiene un mol de soluto. Después vamos a ver qué es el mol, ¿verdad? Características. Se parte de una solución de mayor concentración para obtener una de menor concentración. Se refiere mayor concentración a la parte concentrada. ¿Y para la obtención de qué? De una diluida en menor concentración. Otra característica. La cantidad de soluto, o sea los moles de soluto, permanece constante. Pues no así su concentración, ¿verdad? Como nos decía la primera característica. Y por último, la tercera. La solución se lleva de unas condiciones iniciales a unas condiciones finales. Esto vamos a entender mejor con un ejemplo, sabiendo pues la fórmula antes de eso, ¿no? Ahí está, la fórmula. La fórmula es esta. El volumen 1 o el volumen inicial por la concentración 1 o inicial va a ser igual al volumen 2 o final por la concentración 2 o la concentración final. Esta es nuestra fórmula. Ahí está. Ahora vamos a explicar pues qué es la dilución con un sencillo ejemplo. Tenemos una botella de una bebida alcohólica que pues esta botella la vamos a llamar solución patrón. ¿Ya? Esta va a ser nuestra solución patrón. ¿Qué es nuestra solución patrón? Pues es la combinación del soluto con un solvente. ¿En qué sentido? Suponiendo que esta botella de ron, que es un ron, ¿no? Tiene pues 40% en una relación de volumen a volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga 40% de alcohol y un 60% de, no sé, de colorante, ¿no? Como los componentes de soluto y solvente. Entonces,
tiene 40% de soluto. Aquí está, se ha perdido el cursor, perdón, ahí está. Tiene 40% de soluto y va a tener un 60% de colorante, ¿era, no? Muy bien. Donde si es que analizamos, pues tiene un porcentaje de alcohol pues altísimo para la resistencia del cuerpo, ¿no? Si tomamos puro ese ron, pues va a ser fuerte, ¿no? Incluso desagradable, ¿no? Para el paladar, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si es que nosotros vamos a mezclar con Coca-Cola, ¿no? Ron con Coca-Cola vamos a tener como dilución, al final de cuentas, ¿verdad? Pero, recordemos, y para eso volvemos atrás. La dilución, y esta es una fundamentación muy importante, se parte de una solución de mayor concentración, punto para aclarar. Se va a partir de una solución, porque sabemos que la solución es la sumatoria de el soluto y el solvente, lo que les decía, ¿verdad? 40% de soluto, que va a ser el alcohol, y 60% del solvente, que va a ser otro componente, ¿no? Cualquiera que sea en realidad. Pero dijimos que tiene pues una cantidad considerable de alcohol, ¿no? en esta botella, que es la solución patrón. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros echamos esta cantidad, hasta aquí de el ron y el restante, que es Coca-Cola, hasta acá, ¿no? Digamos que del 100% de la totalidad de la bebida, ron con Coca-Cola, que va a ser la dilución en sí, ¿no? El 8% que sea ron y el restante, el sobrante de la Coca-Cola, pues es al 100% de la diferencia, ¿no? ¿Qué vamos a obtener? Ron con Coca-Cola. ¿De qué? ¿A partir de qué? De la solución patrón y otro líquido. Esta solución patrón la vamos a llamar pues alicuota, que es el soluto, porque está en menor cantidad, y la Coca-Cola va a ser el solvente. Esa es la explicación, para que entendamos mejor, ¿verdad? Continuamos. Ahí está. Tenemos entonces un problemita, ¿no? ¿Qué nos dice la consigna? Se tiene 1 litro de solución al 37%. Pregunta, ¿cuántos litros de agua se tienen que agregar para que quede al 4%? Si es que analizamos bien este problema, ya conociendo nuestra base de datos que está aquí, ¿no? Vamos a decir que este problema, pues, si es que volvemos a leer, a ver, se tiene 1 litro de solución al 37%, ¿cuántos litros de agua se tienen que agregar para que quede al 4%? No nos da, pues, las unidades físicas de la concentración, pero suponemos que está expresada en porcentaje de masa a volumen, en esa relación, porcentaje de masa a volumen. Entonces, fácil, tenemos el volumen 1, que es equivalente a 1 litro, perfecto, la concentración 1, 37%, ahí nos da, ¿no? La concentración 2, el 4%, y por ende, pues, el volumen 2, nuestra incógnita. ¿Cuántos litros de agua se tienen que agregar para que quede al 4%? ¿No? Ahora, como el 37% está pues en relación de porcentaje masa-volumen, significa que hay 37 gramos del soluto en ¿qué? En 100 mililitros de solución, ¿verdad? Sabiendo que la solución es igual al soluto más al solvente, ¿no? Ahora ya pues, la fórmula, ¿cuál era? Concentración 1 por volumen 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. No importa el orden en este caso, pero V1 por C1 es igual a V2 por C2, para resumir. Continuamos, ahí está. Verificamos. Veamos pues la fórmula. Volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2, que es esta, ¿no? Ahí está nuestra fórmula. Ahora pues vamos a reemplazar los datos. Volumen 1, 1 litro. Concentración 1, 37%. Volumen 2, nuestra incógnita hasta el momento. Concentración 2, 4%. Yo voy a hallar el volumen 2. Este término que está multiplicando va a pasar a dividir. Me va a quedar en el numerador 1 litro por 37% dividido entre el 4%.
donde yo voy a tener un volumen 2 equivalente a 9,25 litros. Entonces, si tenemos, aquí está, si tenemos un litro de solución al 37%, pues para obtener una solución al 4% es necesario tener un volumen de ¿cuánto? De, ahí está, 9,25 litros. Entonces, pues ahora vamos a hacer un análisis, ¿no? Para saber, en realidad, cuántos litros de agua hay que agregar al litro inicial, pues debemos restar el volumen 2, que es este, menos nuestro volumen 1, ¿no? Aquí está. Volumen 2 menos el volumen 1. Este va a ser pues nuestro volumen de agua agregado. 9,25 menos 1 es equivalente a 8,25 litros. Entonces, como respuesta final, se deben agregar 8,25 litros de agua. Esa es nuestra respuesta. Continuamos. Muy bien. ¿Qué es un mol? Antes de entrar a la definición correcta del mol, pues vamos a contextualizar 3 parámetros importantes. Si yo tengo una docena de huevos, pues voy a tener 12 huevos. Si yo tengo una docena de libros, pues voy a tener 12 libros. Si yo tengo una docena de vasos, voy a tener 12 vasos. Si yo tengo una docena de lapiceros, voy a tener 12 lapiceros. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 3 docenas de computadoras? Voy a tener 3 por 12 computadoras. ¿Qué pasa si yo tengo 5 docenas de libros? Voy a tener 5 por 12 libros. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay que correlacionar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un mol átomo de hidrógeno? Voy a tener 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. No olviden que este es el número de Avogadro, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un mol átomo de azufre, por ejemplo, ¿no? Hipotéticamente hablando? Entonces yo voy a tener 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos de azufre. Se tiene que correlacionar. ¿Qué pasa si yo tengo un mol molécula de H2O? Yo voy a tener 6,023 por 10 elevado a la 23 moléculas de H2O. Por ejemplo, vamos a colocar a otro compuesto. ¿Qué pasa si yo tengo un mol molécula de ácido sulfúrico, por ejemplo? Yo voy a tener 6,023 por 10 a la 23 moléculas del ácido sulfúrico. Y así sucesivamente. Se tiene que correlacionar. ¿Se entiende? Entonces, aquí está. Por definición, en química, un mol es una de las muchas representaciones de la masa. Y es la que se utiliza para describir cómo van a participar las sustancias en una determinada reacción química. Este concepto de mol, que está aquí plasmado, se ha visto impulsado por el número de Avogadro, que es este, 6,023 por 10 elevado a la 23. Entonces, un mol va a ser la cantidad de materia que contiene 6,023 átomos o moléculas, como se ha demostrado, de una determinada sustancia. ¿Se entiende? Ahí está lo que les decía, ¿no? Es una de las representaciones de la masa y es la que se utiliza para describir cómo van a participar las sustancias en una reacción química. El concepto de mol pues se ha visto impulsado por el número de Avogadro, que es este, ¿verdad? Ahí está. El mol entonces es la cantidad de la materia que contiene 6,023 átomos o moléculas de una determinada sustancia. Esta es la igualdad, la relación, ¿no? Está fácil. Pasamos entonces a las unidades químicas de concentración. En este subtítulo pues vamos a ver lo que es la fracción molar, la molaridad, la normalidad, la molalidad en sí, ¿no? Empezamos entonces con fracción molar. Se define como la relación entre los moles de un componente de la solución y los moles totales presentes en la solución, ya sea pues soluto o solvente. Entonces,
Fracción molar se va a representar con la letra X mayúscula. Para analizar la parte del soluto. La fracción molar del soluto es igual al número de moles del soluto dividido entre el número de moles totales. El número de moles totales se refiere a la sumatoria de los moles del soluto más los moles del solvente. Cabe recalcar eso. Para la fracción molar del solvente. La fracción molar del solvente es igual al número de moles del solvente dividido entre el número de moles totales. Aquí está. Esta parte es la simplificación, ¿no? La fracción molar del soluto es igual a el número de moles del soluto dividido entre el número de moles totales, que es este. Ahí está. Moles del soluto más los moles del solvente. Ahora, la fracción molar para el solvente. La fracción molar para el solvente es igual al número de moles del solvente dividido entre el número de moles totales. ¿Qué quiere decir esto? Moles del soluto más los moles del solvente, donde sabemos que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente es igual a 1. Continuamos. Molaridad se representa con la letra M mayúscula. ¿Y qué es la molaridad? Pues va a ser el número de moles de soluto contenido en un litro de solución, ¿verdad? A ver, una solución de 4 molar es aquella que contiene 4 moles de soluto por litro de solución. Muy bien, ¿se entiende? Entonces, la molaridad es igual al número de moles de soluto dividido entre el volumen de la solución. ¿Cómo se representa? La molaridad es igual, ahí está, al número de moles del soluto dividido entre el volumen de la solución. Ahora, el número de moles del soluto, ¿a qué es igual? A la masa dividido entre la masa molecular, o lo mismo que el peso molecular, sabemos eso. Continuamos. La normalidad. La normalidad se representa con la letra, aquí está, N mayúscula. Pues sencillamente la normalidad es una medida de la concentración de una solución y se define como la relación entre los equivalentes de una sustancia y los litros de una solución. Aquí está, esto es. Ahí está. Entonces, la normalidad es igual al número equivalentes por gramos del soluto dividido entre el volumen de una solución, donde sabemos que el número equivalente por gramos, ¿ya?, es igual a la masa dividido entre la masa del equivalente. ¿Y qué es la masa del equivalente? Pues la masa del equivalente es igual a la masa molecular o al peso molecular, que es lo mismo, dividido entre el parámetro. El parámetro ya sabemos calcularlo, ¿no? Aquí está un pequeño ejemplo para analizar. Ahora, ¿qué pasa si es que vamos a unir todas estas fórmulas? Esta, ¿verdad? Ahí está. Las fusionamos. ¿Qué vamos a concluir? Que la normalidad es igual a la masa del soluto por el parámetro dividido entre la masa molecular o el peso molecular por el volumen de la solución. Esta es la fórmula de unión, ¿no? Pero ya conocemos las otras. Pasamos. Ahora vemos la molalidad. Ahí está, molalidad. No hay que confundir pues con la molaridad, ¿no? Son parecidos. Se cambia, ¿no?, la L por R, ¿verdad? ¿Qué es la molalidad? Pues es la relación entre el número de moles de soluto por kilogramo de disolvente. Esa es la definición. Va a haber pues entonces una relación. En la molalidad, a ver, aquí está. En la molalidad relacionamos la molaridad del soluto con el que estamos trabajando, o sea, con la masa de disolvente en kilogramos, ¿verdad? Y vamos a tener pues esta relación. La molalidad es igual a los moles del soluto dividido entre la masa del solvente. Los moles del soluto se miden en moles y la masa del solvente en kilogramos. Y aquí está la fórmula simplificada.
La molalidad es igual a los moles del soluto dividido entre la masa del solvente, ¿verdad? Esta parte que está descrita con azul pues es un detalle, ¿no? A veces este solvente no nos van a dar, cuando el solvente no me dan en kilogramos, ¿no? Y me lo pueden dar pues en litros. ¿Qué voy a hacer entonces si no me dan en kilogramos y me dan en litros? Hay que saber esta relación de aquí abajo. Ahí está. Cuando el solvente es agua, H2O, la densidad sabemos que es 1 gramo sobre mililitro. Decimos que 1 kilogramo del elemento del H2O va a ser equivalente a 1 litro. ¿De qué? Del elemento. No olvidemos, 1 kilogramo del agua es equivalente a 1 litro, ¿verdad? Ahora vamos a ver la solubilidad. Se representa con la letra S. A ver, podemos definir solubilidad como la máxima cantidad de soluto que podemos disolver en un volumen fijo de solvente a una temperatura determinada. En química, esta solubilidad mide pues entonces la capacidad determinada de sustancia para disolver en un líquido. La sustancia se va a disolver en un líquido determinado, ¿no? Ahora, el agua, por ejemplo, y el alcohol, que son líquidos, pueden ser disueltos en cualquier proporción en otro solvente. Pero vámonos ahora a un sólido, el azúcar. El azúcar tiene pues entonces un límite de solubilidad. La solubilidad es igual a la masa del soluto dividido entre el volumen del solvente multiplicado por 100. Y aquí plasmamos las unidades de medida, ¿no? de la solubilidad. Factores que determinan la solubilidad. Tenemos 3. Solubilidad en líquidos, de líquidos en líquidos y sólidos a líquidos. Empezamos por la primera, en líquidos. Al elevar la temperatura, pues aumenta la solubilidad. ¿De quién? Del soluto. En un gas, en el líquido, debido al aumento de choques entre las moléculas contra la superficie del líquido. Esto también pues puede ocurrir, y ocurre en realidad, en la presión. Solubilidad de líquidos en líquidos. También al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad de líquidos en líquidos. En este caso también esta solubilidad se va a ver afectada por la presión. Ahora, la solubilidad de sólidos a líquidos. La variación de la solubilidad en este caso pues está relacionada con el calor absorbido o que va a desprenderse durante el proceso de disolución. Si durante este proceso de disolución se absorbe calor, la solubilidad crece con el aumento de la temperatura y por lo contrario, si se desprende calor durante el proceso de disolución, la solubilidad disminuye con la elevación de la temperatura. La presión no afecta a la solubilidad en este caso. Continuamos con la resolución de problemas en esta oportunidad. Leemos la consigna del problema. Se agregan 3 gramos de sal en una cacerola con 4 litros de agua. La pregunta, ¿cuál es la concentración de sal? O dicho de otra forma, ¿cuál es la concentración de la solución? Para esto pues ahora vamos a identificar los datos, ¿no? Se agregan 3 gramos de sal. ¿Qué dato es este? Nuestra masa. En realidad son los gramos de soluto. En una cacerola con 4 litros de agua. 4 litros de agua. Litros. Designación al volumen. Entonces tenemos un volumen, ¿verdad? ¿Cuál es la concentración de sal? O dicho de otra forma, ¿cuál es la concentración de la solución? Entonces, si es que analizamos, pues estos 4 litros de agua del elemento, ¿verdad? Hay que convertir en gramos de solvente. Porque me pide cuál es la concentración de la solución. ¿Qué es la solución? La solución es una sumatoria, ¿verdad? Es igual a una sumatoria. Soluto más solvente es igual a solución. Es de ahí pues que analizamos, ¿no?
Entonces, sabiendo que un litro de agua es equivalente a 1 kilogramo de agua, o dicho de otra manera, para convertir a gramos, un litro de H2O tiene que ser igual a 1000 gramos de H2O. Entendido esto, pues vamos a pasar a, a, a sacar la base de datos, obviamente con el porcentaje en masa de incógnita en este paso, porque este problema pues conlleva varios pasos, ¿no? Para encontrar la respuesta de la consigna. Ahí está. Observamos. Tenemos la base de datos principal, los gramos del soluto, ¿no? Lo que les decía, aquí están los 4000 gramos del solvente, donde tenemos que hallar en esta primera instancia pues el porcentaje de masa, donde el porcentaje de masa va a ser a una igualdad 3, que son los gramos del soluto, dividido entre los 4000 gramos del solvente multiplicado por 100. Esto es igual pues a 0,075%. Ya hemos sacado el resultado del porcentaje en masa. Ahora, para calcular la fracción molar de solvente y de soluto, pues recordemos que la fracción molar expresa la concentración de una solución en moles de soluto o de solvente por moles totales de la solución. En este caso, el solvente, ¿qué va a ser? ¿Qué les dije que era el solvente? El elemento, el H2O, aquí está. ¿Y qué va a ser el soluto? Lo que les decía hace rato es la sal, NaCl, cloruro de sodio. Ya sabemos eso, ¿verdad? Con los datos conseguidos, ahora debemos calcular 4 valores significativos. ¿Cuáles van a ser estos valores significativos? Los moles del solvente, los moles del soluto, la fracción molar del solvente y la fracción molar del soluto. Entonces empezamos el análisis. Para el agua, se conoce su masa molar o peso molecular, ya sabemos que es equivalente a 18 gramos mol. ¿Qué quiere decir esto? En un mol de H2O contiene 18 gramos, formados por 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno, como conocimiento. Ahora pues, tenemos que averiguar cuántos moles de solvente, o sea de H2O, tenemos. ¿Y cómo vamos a averiguar esto? Pues sabemos que los moles del solvente en este caso es igual a la masa total del solvente dividido entre la masa molar del solvente. Ahí está, visualizamos, ¿no? Los moles de solvente es igual a la masa total del solvente dividido entre la masa molar del solvente. Y conocemos los datos. Los moles del solvente es igual a los 4000 gramos del elemento dividido entre los 18 gramos sobre mol, ¿verdad? Ahí está pues entonces los moles del solvente. Esto es equivalente a 222,22 moles. Ahora hacemos el análisis para la sal, el cloruro de sodio. Entonces, como conocimiento, su masa molecular pues del cloruro de sodio es equivalente a 58,5 gramos sobre mol. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mol de sal equivale a 58,5 gramos, obviamente formados por 23 gramos de sodio y 35,5 gramos de el cloro, que eso sabemos, ¿no? Que se saca de la tabla periódica. Y esos datos pues sabemos que por nombre son la masa atómica relativa, ¿verdad? De cada elemento ya que está designado en la tabla periódica. Pues ahora pasamos a averiguar cuántos moles de soluto tenemos en el cloruro de sodio. Aquí están. Los moles del soluto es igual a la masa total del soluto dividido entre la masa molar del soluto. Aquí está el reemplazo. Los moles del soluto es igual a 3 gramos del cloruro de sodio, ¿verdad? Dividido entre los 58,5 gramos mol. Esto es equivalente pues entonces a 0,05128 moles. Ya hemos averiguado los moles del soluto y también ya hemos averiguado los moles del solvente en designaciones conocidas. Entonces, ya que conocemos la cantidad de moles de
el solvente y la cantidad de moles del soluto, podemos calcular las fracciones molares del solvente y del soluto, con las fórmulas que ya las conocemos, que ya hemos avanzado en la parte teórica. Primero averiguaremos entonces la fracción molar del solvente, de aquí, ¿no? O sea, ¿qué es el solvente? La fracción molar del agua, en otras palabras. Ahí se plasma, ¿no? La fracción molar del solvente. Sabemos que la fracción molar del solvente es igual a los moles del solvente dividido entre el mol del soluto más el mol del solvente. Reemplazamos los datos ya conociéndolos todos, ¿no? Decíamos que el solvente es el agua. ¿Qué concluimos? Que la fracción molar del agua es equivalente a, en el numerador, moles de solvente, 222,2 moles de H2O, dividido entre los moles del soluto, 0,05128 moles de el cloruro de sodio, más los moles del solvente, 222,2 moles de H2O. Esto es equivalente a 0,99977, 0,99, ¿no? Ya tenemos entonces la fracción molar del solvente, del agua, en otras palabras. Vamos ahora pues a la fracción molar del soluto. Ahí está. Fracción molar del soluto. Muy bien. La fracción molar del soluto es igual a los moles del soluto dividido entre los moles del soluto más los moles del solvente. Y reemplazamos los valores ya conocidos, ¿no? La fracción molar de la sal es igual a 0,05120, sí, perdón, moles de el cloruro de sodio, dividido entre los moles del soluto, 0,05128, moles de el cloruro de sodio. Aquí no es 20, es 28, van a disculpar, no se nota bien. Más los moles del solvente, 222,2 moles de H2O. Esto es equivalente a 0,00023. Entonces, ya tenemos entonces la fracción molar del soluto. Ahora, tenemos que analizar pues otra fórmula. Recuerdan que hay una fórmula que decía la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente es igual a 1. ¿Para qué? Para encontrar, aquí está, perdón, la concentración de la solución. No olvidemos que la solución es equivalente a una sumatoria, ¿verdad? Soluto más solvente. Entonces, ¿qué vamos a sumar? La fracción molar del soluto, vean, la fracción molar del soluto, que es esta, y la fracción molar del solvente, ¿verdad? Ahora, para constatar que nuestro problema está bien, pues sabemos que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente tiene que ser a 1, ¿verdad? Y constatamos 0,99977 más 0,00023 es igual a 1, ¿verdad? Pues nuestro problema está bien realizado. Continuamos ahora con el siguiente problema. Calcular la normalidad de 65,5 gramos de el ácido fosfórico en 250 milímetros de la solución química, ¿verdad? Esa es la incógnita. ¿Qué datos tenemos? La normalidad es la incógnita. Me da la masa de 65,5 gramos, me da el volumen, ahí está, 250 mililitros, pero sabemos que estos mililitros debemos convertir a litros. Es fácil, ¿no? En realidad va a ser 250 dividido entre 1000, que es igual a 0,25 litros, en este caso, de la solución química. Pues también debemos hallar el peso molecular o la masa molecular del ácido fosfórico. Sabiendo, ¿no?, los valores de la masa atómica relativa de cada elemento, ¿verdad? Plasmamos la base de datos con la respectiva masa molecular o peso molecular. Muy bien, ahí está. Observamos, ¿no?, lo que decíamos con anterioridad. La normal es nuestra incógnita, tenemos la masa de 65 gramos,
el volumen, en realidad, que es equivalente a 0,25 litros, y la masa molecular, el peso molecular del compuesto, o sea, del ácido fosfórico, que es equivalente a 98 gramos mol. Sabemos. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La de normalidad. Recuerdan, ¿no? La normalidad es igual a la masa por el parámetro dividido entre la masa o el peso molecular por el volumen. Plasmamos. Ahí está, vean. Normalidad es igual a la masa por el parámetro dividido entre la masa molecular o peso molecular por el volumen. Ahora reemplazamos los datos, ¿no? La normalidad es igual a la masa. ¿Tenemos la masa? Sí. 65 gramos. ¿Tenemos el parámetro? Pues sí. Sabemos que el parámetro se va a calcular en base al hidrógeno. Nuestro parámetro en este caso va a ser 3, ¿verdad? Vamos a resolver cómo sacar el parámetro, ¿no? Tenemos la masa molecular o el peso molecular del, perdón, ahí está, del compuesto. Ahí está la masa molecular o peso molecular del ácido fosfórico, que es equivalente a 98 gramos mol. Y el volumen, que es equivalente a 0,25 litros. Tenemos todos los datos. Sencillamente ahora es reemplazar en nuestra fórmula. Muy bien, ahí está. ¿Cómo hemos hallado el parámetro? Pues ya les dije, ¿no? El parámetro se basa en los hidrógenos, solamente los hidrógenos del compuesto, o sea, del ácido fosfórico. Sabemos que el parámetro es equivalente a 3. Entonces, reemplazamos en nuestra fórmula. Masa, 65 gramos. Acá está, de la base de datos principal. 65 gramos. Por el parámetro. Ahí está el parámetro. Dividido entre el peso molecular o la masa molecular del compuesto, obviamente. 98 gramos mol. Por el volumen, 0,25 litros. Haciendo la operación matemática numérica, decimos que la normal es equivalente a 8,02 unidades de medida. Gramos sobre 1 dividido entre gramos mol por litro. Toda esta operación matemática literal, en este caso en base a las unidades de medida, pues nos va a quedar, a ver, va a ser equivalente al mol por litro, ¿verdad? Que es lo mismo que la normal. Entonces, calcular la normalidad, tenemos un valor equivalente a 8,02 normal. Siguiente problema. Leemos la consigna. ¿Cuál será la molaridad de una solución que contiene 64 gramos de metanol? Y nos da la masa molar del metanol, que es equivalente a 32 gramos mol, en 500 mililitros de la solución, ¿no? ¿Qué datos tenemos entonces en este problema? ¿Cuál será la molaridad? Es nuestra incógnita, la molaridad de una solución que contiene 64 gramos del metanol. Nos da la masa en gramos, ¿verdad? Nos da ahora la masa molecular o el peso molecular, que es equivalente a 32 gramos mol. Y el volumen. Tenemos varios datos, ¿no? Entonces, hay que convertir algo, en este caso sí. Vean, el volumen nos da en mililitros, tenemos que convertir a litros. 500 mililitros es equivalente a 0,5 litros, ¿no? Haciendo el factor de conversión. Sencillísimo es eso. Ahora, posteriormente, pues tenemos que hacer la base de datos con la identificación de la fórmula. En este sentido, sabiendo que la molaridad es igual al número de moles del soluto dividido entre el volumen de la solución, si es que recordamos la fórmula, ¿no? Pues tenemos que hallar el número de moles del soluto. Podríamos hacerlo de dos formas, con una regla de 3 simple o con la fórmula de el número de moles es igual a la masa dividido entre la masa molecular. En realidad, ¿no? Eso lo vamos a plasmar en este momento. Ahí está. Empezamos por la base de datos. Tenemos la masa, el peso molecular o la masa molecular del metanol del compuesto, que es equivalente a 32 gramos mol, que nos daba nuestro problema. Aquí está, 32 gramos mol. El volumen ya está en litros. El volumen ya está en litros. Y lo que les decía, ¿no? Tenemos que hallar nuestro número de moles del soluto, ¿verdad? De dos formas. Empezamos por esta, por la de aquí, la primera forma. A ver, nos dice
que debemos calcular la cantidad de moles que hay en 64 gramos del compuesto, en este caso del metanol. ¿Cómo vamos a hacer esta relación? Si un mol del metanol, perdón, aquí está, si un mol del metanol equivale a 32 gramos, ¿no? 64 gramos, ¿cuántos moles van a valer? Y es una regla de 3 simple. 64 por 1 dividido entre 32 es equivalente a 2 moles. Ahora vamos con la fórmula. El número de moles, en este caso del soluto, es igual a la masa dividido entre la masa molecular. ¿Tengo la masa? Sí, aquí está. Esta es. ¿Tengo la masa molecular o el peso molecular? Sí, aquí está. 32 gramos mol. Y se hace la división correspondiente, ¿no? 64 dividido entre 32 es 2. Veamos. Hemos sacado, pues, de dos formas. Ya sabemos. Ahora, la fórmula. La molaridad es igual al número de moles de soluto dividido entre el volumen de la solución. Y reemplazamos los datos. Y vamos a concluir que, en base a la pregunta, perdón, aquí está, ahora sí. ¿Cuál será la molaridad? Entonces decimos que es equivalente a 4 molar. La molaridad es igual a 4 molar. Siguiente problema. Nos dice, calcule la molaridad de la solución resultante al disolver 4 gramos de NaOH, hidróxido de sodio, ¿no? En 250 mililitros de H2O, de agua. Primero, pues vamos a sacar nuestra base de datos principal. Ahí está. Tenemos la cuestionante, que es la molaridad, M minúscula, ¿no? La molaridad, pues, es nuestra pregunta, es lo que vamos a hallar. Tenemos una masa de 4 gramos, ahí está, 4 gramos. Después, pues, tenemos que hallar el peso molecular de el hidróxido de sodio, ¿verdad? De este, aquí está. Muy bien. Ya teniendo la base de datos realizada, pues hay que hacer dos pasos antes de entrar a la fórmula de la molaridad, ¿no? El primer paso, tenemos que hallar los moles del soluto. Recuerdan, hay una fórmula para esto. Los moles del soluto es igual a la masa dividido entre el peso molecular. Y tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos entonces la masa, sí, 4 gramos. Muy bien. Tenemos el peso molecular, sí, 40 gramos mol es nuestro peso o masa molecular, en realidad. El segundo paso es hallar la masa del solvente. La masa del solvente se mide en kilogramos, sabemos eso. ¿Dónde? Ahora sí hay que hacer una relación, sabiendo que 1 kilogramo es a 1 litro, o lo mismo que decir que 1 kilogramo es equivalente a 1000 mililitros. Esto pues podemos hallar con una regla de 3 simple, haciendo la correlación y sabiendo que tenemos, aquí anotado, me ha faltado el volumen, ¿no? En realidad, ese sería nuestro volumen. Muy bien. Entonces, teniendo todos los datos correspondientes, pues pasamos a resolver nuestro problemita. Ahí está. Hemos añadido entonces el volumen para la referencia de la base de datos principal. Muy bien. Está plasmado. Lo que decía con anterioridad, el primer paso antes de entrar a la resolución de lo que nos pide pues la consigna, ¿no? Antes de encontrar en otras palabras la molaridad, debemos hallar los moles del soluto y los moles del solvente. A ver, empezamos por los moles del soluto. Sabemos que los moles del soluto es igual a la masa dividida entre la masa molecular o el peso molecular. Y les decía, ¿no?, que tenemos todos los datos. Tenemos la masa, sí, 4 gramos. Tenemos el peso, la masa molecular, sí, 40 gramos mol. Y 4 dividido entre 40 es 0,1 unidades de medida el mol. Para hallar ahora la masa del solvente. A ver, aquí está, para hallar nuestra masa del solvente. Ahí está. Pues debemos hacer la relación. Les decía, 1 kilogramo es equivalente a 1 litro. O 1 kilogramo es equivalente a 1000 mililitros. Para esto, siguiendo esta regla, decimos que 1 kilogramo es equivalente a 1 litro y queremos saber el número de kilogramos que hay en 250 mililitros.
Para esto las unidades de litro convierto en mililitros, ¿verdad? ¿Dónde? Para saber la masa del solvente en realidad, debo hacer la siguiente operación. La masa del solvente es igual a 250 mililitros dividido entre 1000 mililitros. Los mililitros se van a simplificar. Yo voy a tener entonces una masa del solvente equivalente a 0,25 kilogramos. Ya hemos hallado entonces los moles del soluto y la masa del solvente. Pues ahora pasamos a hallar la molalidad, en realidad. ¿Y qué nos dice la molalidad por fórmula? La molalidad es igual a los moles del soluto dividido entre la masa del solvente medida en kilogramos. Es reemplazar valores sencillamente, ¿no? ¿Dónde? Nos va a quedar los moles del soluto, 0,1 dividido entre la masa del solvente, 0,25 kilogramos, ¿no? Y pasamos a hacer pues esto ya en la demostración. Ahí está. Entonces, la molalidad es igual a los moles de soluto dividido entre la masa del solvente. Y decimos que tenemos un resultado de 0,4 molal, en realidad, ¿no? No molar, molal. ¿Ya? Ahí está nuestro problema.